Buenas tardes, bienvenido y agradecido por vuestra presencia aquí, a los que vivimos en Pedrera y también a los que habéis venido fundamentalmente de los Corrales, ¿verdad? Y, como no, a estas personas que son las que nos van a explicar el tema que es el que nos ha convocado. Nuestro mundo, nuestra sociedad, va asimilando todo aquello que a los que tienen poder les interesa. Cada vez es más frecuente encontrarnos con ideas y con planteamientos que vamos practicando y que en otros momentos de nuestra vida rechazábamos de frente. Cada vez con más frecuencia venimos escuchando: pásatelo bien, disfruta, que eso en definitiva es lo que te va a llevar. No se trata de ser masoquista, de pasarlo mal, porque ese mal nos pueda proporcionar placer. No se trata de privarme de algo por gusto. Se trata de que mi austeridad, tu sencillez, beneficie a alguien que está mucho peor que tú. Nuestro amigo Diamantino repetía una afirmación muy realista, y era que la solidaridad es la ternura de los pueblos. No es una frase suya, él la cogió de un obispo latinoamericano, pero él la hizo suya porque la repetía con mucha frecuencia, ya que estaba convencido de que hacer lo que dice esta afirmación nos hace mucho más humanos. A veces nos indignamos porque los beneficiados de nuestra solidaridad y de nuestra preocupación no reaccionan como a nosotros nos gustaría que lo hicieran. Pero cada uno de nosotros somos hijos de nuestro padre y de nuestra madre, y por lo tanto estamos limitados por una serie de circunstancias y de acontecimientos. Hace algunos años, un dirigente sindical, beneficiado de las luchas sindicales, ante la llegada de un grupo de personas que venían del norte de Europa, me dijeron que él había dicho que él no les ayudaba porque se deberían haber quedado en su país luchando por mejorarlo. Han pasado años y resulta que prácticamente esto es lo que dice Abascal. No quiere extranjero pobre. Lo importante es que cada uno de nosotros estemos convencidos de que lo que debemos y podemos hacer para mejorar este mundo que nos ha tocado vivir, hay que hacerlo. Esta tarde estamos aquí porque queremos escuchar y ver el trabajo que han hecho los socios de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, de la cual soy socio desde el comienzo de su fundación por Diamantino y por otros compañeros. Y lo hizo cuando ya la enfermedad le estaba enseñando los dientes. La asociación ha recopilado hechos y situaciones que están incumpliendo los derechos más fundamentales del ser humano, el derecho a la vida. Yo aprovecho esta tarde para hacer un llamamiento porque necesitamos cambiar nuestra desilusión en encanto. Tenemos que integrarnos alegre y radiante en el mundo y en esta realidad que nos rodea, a pesar de que el ambiente, las ideas y las prácticas no nos acompañen y nos dejen de lado por ver nosotros el mundo de otra manera. Aunque nuestras voces y hasta nosotros mismos contemos con poco o con casi nada. Frente al volcán de tantos dolores,
de tanta injusticia, llantos, guerra, hambre, muertes inocentes, enfermedades, llantos, soledades y heridas que están estallando en el mundo mundial y en el corazón del ser humano, no podemos callar, no podemos mirar para otro lado. Vamos a escuchar a estas compañeras de Derechos Humanos que nos van a poner un resumen de lo que desde la Asociación de Derechos Humanos han hecho sobre la emigración y que se titula Frontera Sur 24. Son Ana María Rosado, la coordinadora del informe Frontera Sur de la Asociación por Derechos Humanos, y Toche García Arena, entendida en leyes de la Asociación de Cádiz. Ellas nos van a hablar de cómo esos hombres, esas mujeres y esos niños que dejaron su tierra, su familia, huyendo del hambre, de la guerra o de otras causas importantes, como para exponer la vida metiéndose en unas lanchas, en un barco, sin saber si van a llegar a la meta, porque pensaban que aquí podrían conseguir lo que allí no pudieron, y de cómo muchas veces, nos lo van a decir también, han sido y son recibidos por nuestras autoridades. Nada más. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Ha sido un poquito atropellada la llegada porque nos hemos perdido, por eso hemos llegado casi justas, pero para nosotras es un honor estar aquí hoy y sobre todo poder ser parte, ¿no?, de esta asociación, como bien ha explicado el compañero, tan grande y que hace un trabajo tan grande de trabajo, ¿no?, y que hace un trabajo tan importante a la hora de defender los derechos humanos. Nosotras vamos a hablar un poco del informe Frontera Sur 2024. Después pasa. Y normalmente los informes que hacemos, bueno, pues tienen dos partes diferenciadas. Por una está la parte del balance migratorio, que es la que es el análisis cuantitativo, donde recogemos los números, ¿no? Sabemos que detrás de estos números hay personas, pero para nosotras es muy importante conocer realmente cuántas personas acceden por la frontera sur y sobre todo poner ese número encima de la mesa, ¿no?, porque eso también nos ayuda, ¿no?, a prever qué es lo que puede pasar y sobre todo desmontar muchas de esas noticias falsas o de esa desinformación cuando hablan de mentiras tales como la invasión o que todo África no cabe en España y muchos bulos que habéis escuchado. Y después está la otra parte del informe, que cada año lo hacemos de un tema diferente y es la parte que va a explicar mi compañera Toché. Y este año lo hemos querido hacer a modo de monográfico sobre los centros de internamiento de extranjeros. Retomando la costumbre que hemos tenido otros años, bueno, pues es un informe colaborativo porque han participado más de 14 organizaciones en la elaboración de este informe y todos han puesto ese grano de arena que es el trabajo ingente también en la defensa de los derechos humanos, pero que realizan en todo el territorio del Estado. Y yo, sin más, voy a hablar un poquito de las cifras y ya mi compañera Toche profundizará en la otra parte del informe. Es verdad que nosotros trabajamos más con los datos y con las llegadas que llegan a la frontera sur española. Cuando hablamos de la frontera sur española, bueno, pues hablamos de las llegadas a Canarias, las llegadas a Andalucía y las llegadas a Levante, y que es la zona de Murcia y las Baleares y Alicante. Pero no podemos perder de vista, ¿no?, las llegadas en total a la frontera sur europea, ¿no?, las rutas de Italia, Grecia y las nuestras. ¿Por qué? Porque es importante conocer cómo evolucionan esas llegadas y sobre todo porque nos ayudará a prever qué es lo que pasará el próximo año, ¿no?
y sobre todo también conocer si realmente los discursos, ahora que se acercan que ya están ahí en la puerta las elecciones europeas y todos los partidos políticos han puesto encima de la mesa su programa, sobre todo por la emigración, ¿no? Pues tenemos que saber si realmente esas medidas o esas prácticas que se han llevado a cabo corresponden realmente con las personas que han llegado por la frontera sur española. Aquí podéis ver un poquito la evolución. Si veis, en 2017 hay una de las cifras más bajas que se han registrado y eso coincide pues con los años posteriores a la crisis de los refugiados, como se llamó, ¿no? Las entradas que hubo tanto por Grecia sobre todo y por Italia de las personas procedentes de Siria. Fue el récord histórico de llegada, llegaron casi 1 millón de personas y veis como los años siguientes pues ha ido bajando hasta el 2023, que se ha incrementado un poco, pero en ningún caso han vuelto a llegar, ¿no?, a ese millón de personas que entraron en 2015. ¿Puedes pasar, por favor? Aquí podéis ver un poco la gran diferencia que os he explicado antes, ¿no? Las personas que llegaron en 2015, por ejemplo, a Grecia, y las que han llegado en 2023, ¿cuál ha sido ese descenso, ¿no?, de más de un 90% desde el 2015 hasta ahora? Cómo Italia ha mantenido la ruta y cómo España, pues ha cambiado también, ¿no?, de ser casi unas llegadas residuales, ¿no? En 2018, en 2015 llegaron unas 7.004 personas y en 2023, pues llegaron 58.700, poco más de personas. Deciros que ahí veis las diferencias y cuando he dicho antes lo de que nos ayuda a entender, ¿no?, pues cómo ha evolucionado, pues eso es otro de los aspectos que también tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de esos números, ¿no? Cómo se producen esos descensos, porque eso no es fortuito. O sea, eso se produce por los pactos que se hacen con terceros países, que es lo que hablamos de la externalización de la frontera. El descenso en Grecia se produjo porque Europa declaró Turquía país seguro y le dio 6.000 millones de euros para que retuviera allí a las personas procedentes de Siria. Recordemos que a día de hoy todavía están en una guerra y no llegarán a territorio europeo. Se ve Italia, pues prácticamente se ha mantenido igual, a pesar de los acuerdos que tiene con los guardacostas libios, que impiden que la gente pueda llegar también a territorio seguro, y el nuestro, pues ha incrementado a pesar, ¿no?, de los acuerdos que mantenemos con Marruecos desde 1995. ¿Puedes pasar? Si veis en comparación la llegada, profundizando ya más o aterrizando en las llegadas por la frontera sur española, veis que ha incrementado en más de un 40% las llegadas en comparación del 2022 al 2023, pero que ha descendido mucho las entradas por vía terrestre. Cuando hablamos de vías terrestres hablamos de las entradas que se producen por Ceuta y por Melilla a través del vallado fronterizo. Y lógicamente las de vía marítima han incrementado mucho porque Canarias ahora mismo es el punto donde más personas llegan. Aquí podéis ver un poco también la evolución de la frontera sur española. Deciros que no es el récord máximo histórico de llegadas, que ese récord histórico se produjo en 2018, que llegaron 64.120 personas en todo un año. Estamos hablando que es la capacidad que tiene ahora mismo el Santiago Bernabéu. O sea, que no estamos hablando de una cifra que no sea asumible, porque el Santiago Bernabéu hay partido de fútbol cada 15 días y la seguridad, funciona, se gestiona bien la entrada, la salida y eso no supone ningún esfuerzo. Y la frontera sur española lleva 35 años recibiendo gente llegando en patera y todavía cada año es una situación de emergencia nueva, ¿no? Hay una crisis. Entonces, creo que eso pone en evidencia bastante claro la falta de voluntad política a la hora de gestionar la acogida, ¿no?, de personas que llegan de otros puntos del globo. Ahí si veis, por ejemplo, la evolución, ¿no? En 2018 fue un pico importante, después descendió muchísimo en 2019, fruto de ese reforzamiento de los acuerdos que tenemos con Marruecos, el del 2018, 1995, y después, incrementó un poco, se mantuvo. 2022 volvió a bajar, pero ahora en 2023 ha vuelto a subir. Y no ha sido porque esos acuerdos no funcionen,
Pasa la siguiente. Si veis aquí un poquito también, ahora explico un poquito por qué funcionan también los acuerdos cuando veamos las cifras, ¿no?, de llegada por ruta. Si veis un poquito también es importante conocer la evolución de llegadas por meses y ahí veis también esas líneas, ¿no?, que van así como con ondas, que van desde el 2018 hasta ahora. Y podéis ver que normalmente a partir de los meses de noviembre, octubre, noviembre, son los meses que más personas llegan. Eso no es brujería, ni es cábala, ni nada, es simplemente porque en esa época el mar está un poquito más tranquilo, pero sobre todo porque a partir de junio es cuando la ruta de las personas que salen de Argelia y llegan a Almería, Alicante, Islas Baleares y Murcia, bueno, pues se reactivaba y era cuando más personas llegaban. Entonces eso hacía que se incrementaran las llegadas. Pero bueno, desde el 2019 más o menos, esa ruta ya es todo el año, no es en determinadas épocas del año. Y eso también es importante porque cuando hay una llegada de una patera a la costa, bueno, pues lo primero que dicen los políticos es que eso da muy mala imagen para el turismo. Bueno, pero para el turismo dependiendo de qué zona y dependiendo de qué mes también, ¿no? Aquí veis, bueno, la zona, la época más fuerte del turismo es en verano y veis que en verano no llega tanta gente, que cuando más gente llega es en noviembre. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, decir que... Dale para atrás. Decir que, bueno, que el mes de octubre veis esa onda ahí celeste más grande, que fue cuando llegaron 10.000 personas a la isla del Hierro en Canarias, en un solo mes. Cuando he dicho antes lo del Santiago Bernabéu es para que nos hagamos una idea global, pero después también hay que pensar también en lo local, ¿no? La isla del Hierro es una isla que tiene 10.000 personas censadas. O sea, en un mes han llegado casi las mismas personas a ese territorio. Es lógico que las personas que viven allí, ante ese desbordamiento, bueno, pues hagan manifestaciones, se quejen y lo lamenten. Pero no precisamente por las llegadas de personas, sino por la mala gestión que hace el gobierno de las llegadas, ¿no? Porque con la excusa de la emergencia todo vale cuando realmente no es una emergencia, es un problema estructural. Canarias lleva recibiendo gente, en 2006 hubo la crisis de los cayucos y lleva recibiendo gente asiduamente desde el 2019 cuando la ruta del estrecho se cerró. Entonces, bueno, si habéis visto la tele últimamente, habéis visto que la gente en las islas se ha manifestado por la turistificación, pero no por la llegada de personas migrantes, ¿no? Entonces, realmente el problema para los canarios no es la llegada de migrantes, sino la gestión que se puede hacer de ellos y cómo se trata el problema de vivienda de las personas que allí residen. Cuando os hablé al principio de que después lo veríamos un poquito mejor, es importante también conocer, ¿no?, cuántas personas llegan a cada zona, porque cada comunidad autónoma o cada ciudad autónoma tiene un gobierno diferente y para todos siempre llega mucha gente y nunca pueden gestionar la llegada, cuando son rutas totalmente habituales y consolidadas desde hace más de 35 años. Aquí veis cómo, por ejemplo, en comparación con el año pasado, Canarias casi se ha duplicado, o se ha duplicado, mejor dicho, las llegadas, ¿no? Han pasado de 20.000 personas, de casi 20.000 personas a más de 40.000. Ceuta y Melilla, bueno, pues ha subido un poco, pero si veis, son de 293 que llegaron en 2022, a 491 personas en 2023. O sea, no, durante todo un año. No estoy hablando de una semana, ni de un día, ni de un salto, sino durante todo un año. Aquí veis cómo en la península también se ha incrementado un poco, pero veis también cómo se ha disminuido en Baleares. Importante, nosotros intentamos siempre sacar el tema de Baleares fuera de la península, porque siempre en Baleares la llegada de una patera es un problema. Colapsa un sistema cuando llegan 6 pateras, a lo mejor con 60 personas procedentes de Argelia, pero no es un problema gestionar la llegada de 7,5 millones de turistas que tiene, por ejemplo, la isla de Ibiza en un mes, el mes de julio. Entonces, eso también pone mucho en evidencia la voluntad política de los gobiernos a la hora de gestionar, ¿no?, esa acogida, que en realidad España no tiene un sistema de acogida de personas migrantes y que es lo que realmente es un problema para ellos y que no. Son 60 personas, pero no son 7,1 millón de turistas. Dale, por fin. Aquí podéis ver en Andalucía
específicamente, porque Andalucía siempre ha sido tierra de tanto de acogida como de tránsito. Y aquí podéis ver, bueno, cómo ha descendido, sobre todo en la zona de Cádiz, la zona del Estrecho, que para nosotras, por ejemplo, que somos de Cádiz, es muy importante porque son 14 kilómetros lo que separa Europa del continente africano. Y no decimos que esta sea una ruta segura, sino que es la ruta menos peligrosa. No es lo mismo coger un cayuco con 350 personas, aventurarte una travesía de entre 8 y 10 días, con suerte si llega a alguna de las islas, puedes aparecer en Brasil o en Cabo Verde tranquilamente, a coger 14 kilómetros. O sea, para las personas es mucho más sencilla, ¿no?, utilizar esa ruta. Pero si veis, ha disminuido. Y eso es fruto de los acuerdos que tenemos con Marruecos, que han reforzado e impiden a las personas salir de esos 14 kilómetros. Pero como, sin embargo, Almería sigue acogiendo a muchísimas más personas, ¿no? Una ruta de personas que salen de las costas de Argelia y que, bueno, se aventuran a cruzar en embarcaciones de madera en unas condiciones súper precarias, pues más de 180 kilómetros para llegar a Almería, a Granada, a Motril. Y si veis aquí, bueno, Málaga, a pesar de que son 392 personas las que han llegado, Málaga fue uno de los puertos más importantes del Mediterráneo de recepción de personas, pero a raíz del 2019, bueno, pues eso cambió y ya se ha convertido en un puerto de llegada residual, apenas llega casi nadie. Y Málaga también es un puerto que tampoco está tan lejos como Almería o como Granada. ¿Puedes dar la siguiente? También es importante, cuando hablamos de esa dimensión, lo que yo he dicho del Santiago Bernabéu, habla, por ejemplo, de las llegadas al día, ¿no? Cómo gestiona el Estado la llegada, por ejemplo, de 27 personas al día que llegaron en total a Andalucía durante el 2023. Y cómo eso se sigue, si no invisibilizando, sino aplaudiendo. Por ejemplo, el ex subdelegado del Gobierno de Cádiz, cuando terminó 2023, se congratuló de que hubiera descendido casi a la mitad la llegada de personas por la ruta del Estrecho. Pero bueno, nosotros decíamos que cómo se podía congratular del descenso de llegadas por la ruta del Estrecho si realmente las personas siguen llegando por otras rutas, se ha duplicado o ha subido más de un 40% las llegadas, y después hablaremos, ¿no?, de esas consecuencias, ¿no?, de a costo de qué se reducen esas llegadas. Aquí veis pues en porcentajes, ¿no? A pesar de esas 27 personas al día, la gran mayoría, bueno, pues han llegado por Almería, seguido de Granada, de Cádiz y después de Málaga. ¿Le puedes dar la siguiente? En Baleares, bueno, pues las llegadas fueron 16 personas al día. No sé si os acordáis de lo que os dije al principio, ¿no?, de los 7,5 millones de turistas durante el mes de julio, y las 16 personas al día, ¿no?, a Murcia, Alicante y a Baleares. Y a pesar de ello, bueno, pues siguen diciendo que es insostenible, que no pueden gestionar, que necesitan más medios, más refuerzos y que no pueden seguir aguantando esa presión. Y aquí tenéis un poco más específicamente la llegada a Canarias por isla. Si veis, bueno, pues el Hierro es la que ha ganado, por decirlo de alguna manera, ¿no?, las personas que llegan, y después obviamente está Lanzarote y Gran Canaria. Decir que muchas de las llegadas que se producen al Hierro son de embarcaciones de cayucos. Los cayucos son como unas canoas, pero enormes, de pescadores procedentes de Senegal, que han salido del mismo puerto del río Senegal o de San Luis, uno de los pueblos de allí de Senegal, y han aparecido directamente en el puerto de la Restinga, o sea que ni siquiera Salvamento Marítimo ha podido rescatarlo, y han llegado y han desembarcado allí directamente. Entonces, bueno, veis ahí un poco cómo ha ido evolucionando, y sobre todo porque el lugar de salida, bueno, pues cada vez que nuestro ministro de Interior, Grande Marlaska, o el de Exteriores hace una visita a algún país de salida, como por ejemplo Mauritania o como por ejemplo Senegal, bueno, pues las salidas se complican un poco y cada vez las rutas son más largas y más peligrosas. Pasa al siguiente, por favor. Y creo que a lo mejor son las grandes conocidas y a la vez desconocidas, ¿no?, Ceuta y Melilla, que es lo que ha pasado con ellas. Aquí, bueno, en la llegada están tanto las de las entradas por vía marítima como por vía terrestre, y si veis, bueno, pues a pesar del
del incremento en Ceuta, ¿no?, de un poquito más de personas, como ha descendido tan drásticamente en Melilla. Bueno, pues en Ceuta la gran mayoría de las entradas y ha incrementado ha sido por vía marítima, y por vía marítima es las entradas a través del espigón del Tarajal, que la gente cruza a nado. No sé si tenéis en la cabeza las imágenes de Ceuta, de las entradas en Ceuta de hace un par de años, como entraron casi 15.000 personas bordeando el espigón nadando cuando Marruecos abrió la puerta. Bueno, pues ese es el método más frecuente ahora de entrada, a través de a nado del espigón. Y a Melilla, bueno, pues básicamente lo mismo, ¿no? También por vía marítima, porque en 2021 se produjo la masacre del barrio chino, donde perdieron la vida, al menos que tengamos conocimiento, 73 personas, ¿no? Murieron aplastadas en territorio español al intentar cruzar la valla, y todas ellas eran procedentes de países que Naciones Unidas reconoce como potencialmente solicitantes de asilo, ¿no? Eran de Sudán y de Chad. ¿Sabéis? Sudán lleva 30 años en una guerra y Chad 3/4 de lo mismo. Y tú en Europa, tú no puedes pedir asilo en el consulado del país donde tú quieras ir, en tu país de origen. O sea, yo vivo en Mali y no puedo ir al consulado o a la embajada española a pedir asilo. Tengo que pedirlo en territorio español. O sea, tengo que llegar ahí y cruzar y solicitar. ¿Puedes pasar? Entonces, bueno, porque nosotros hemos hablado del tema de 2018 aquí, porque la evolución en la llegada es bastante importante, ¿no? Y hay veces que, igual que hay que tener esa perspectiva europea, también hay que tener la perspectiva en el tiempo. Si veis la barra roja, es el total de personas que han llegado tanto a Península como a Baleares y a Canarias a través de vías irregulares. En azul son las llegadas a Canarias y en verde son las llegadas a Andalucía. Y no sé si podéis apreciar ahí un poco cómo se ha ido desplazando esas llegadas de Andalucía, que era el principal punto de entrada, que en 2018 fueron de esas 64.120 personas, más de 50.000 lo hicieron por Andalucía y más de 20.000 en concreto por Cádiz, cómo se ha invertido esa gráfica, y ahora la principal ruta de llegada es Canarias y Andalucía es casi residual, ¿no? Sigue siendo importante el número de personas que llegan, pero no tiene comparación con Canarias, y se ha producido, ¿no? Bueno, más sobre todo en Cádiz, ese descenso de más del 80% de llegadas. ¿Le puedes dar siguiente? Aquí un poquito por distribuir por porcentaje, que hay veces que queda un poquito más claro, ¿no?, cuál es el total, ¿no?, esas 58.762 personas, y un poco el resumen de lo que dije al día, ¿no?, las 112 personas que llegan a Canarias, las 27 personas que llegan a Andalucía, las 16 personas a Levante, la ruta de Levante, las 4 personas que llegan al día a Ceuta, y una persona entra al día en Melilla. O sea, hemos pasado de que Ceuta y Melilla han estado permanentemente en los medios de comunicación cada vez que ha habido un acceso por el vallado fronterizo o que ha llegado alguna embarcación, a que sea, no voy a decir anecdótico, porque que las personas tengan que jugarse la vida para llegar a territorios seguros no es una anécdota, pero casi de una manera residual, cuando son dos enclaves que el Estado español tiene en el continente africano y que son las dos primeras ciudades europeas que las personas se encuentran. Obviamente, para nosotros también es muy importante, aparte de conocer los números, es conocer de dónde vienen. Y esto, pues, en el trabajo de monitoreo que llevamos haciendo en APDHA, 21 años, y en concreto el año pasado, ¿no?, desde hace unos 10 años, que es cuando yo estoy en el informe, es algo que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos este trabajo, pedimos siempre la información a los organismos oficiales, porque tenemos que comparar, ¿no?, los datos nuestros con las fuentes oficiales. Y siempre nos encontramos un muro, nunca mejor dicho, sobre todo con el Ministerio del Interior, que es el que tiene la obligación por ley, a través del portal de transparencia, de dar esa información. Es verdad que el Ministerio hace un balance de inmigración irregular cada 15 días, pero lo hace acumulado, y lo hace no por rutas de llegada ni por provincias, sino por zonas. Pone Canarias, Península Baleares y Ceuta y Melilla.
y ya está, y te lo vas acumulando como va llegando, pero no te dice el número de hombres que entran, el número de mujeres, el número de menores que llegan, si los menores vienen acompañados o no vienen acompañados, y sobre todo las nacionalidades. ¿Por qué es tan importante conocer las nacionalidades? Porque, bueno, la respuesta que nos dan siempre cada vez que le pedimos esa información es que toda la información que nos van a dar está ya publicada online y que más de las nacionalidades, edades y sexo género no nos lo van a dar porque eso compromete las relaciones internacionales y se puede filtrar a las mafias. Algo que nosotras no entendemos, que si las mafias lo quieren saber, lo saben. Entonces, para nosotras es muy importante conocer la nacionalidad porque nos permite conocer qué pasa en los países de origen de esas personas. Porque todas aquí nos hemos enterado qué pasa en Ucrania, pero ¿alguien sabe lo que ha pasado en Senegal? Es que no salió en los medios de comunicación. O sea, en Senegal ha habido casi un golpe de Estado porque el presidente ya ha agotado su legislatura, lo máximo que podía estar eran 8 años, y el hombre quiso cambiar la Constitución para poder estar otros 4 años más. Y aparte de eso, bueno, pues acusó a la persona que se presentaba en el partido de la oposición de corrupción, lo encarceló e incluso ha utilizado la financiación económica que Europa le manda para que luche contra el terrorismo y el tráfico de armas en contra de la población que se manifestaba en contra de ese ejercicio antidemocrático que estaba haciendo. O sea, y no con eso, no solo que lo reprimía las manifestaciones con tanques y con el dinero que Europa le daba, sino que también encarceló a mucha gente y asesinó a otras cuantas. Entonces, eso nosotras no lo hemos... Sí, a no ser que esté en este mundo, eso en los medios de comunicación no ha salido. Como mucho sale una imagen en los medios de comunicación de personas negras matándose unas contra otras y eso es lo normal que pasa en el continente africano. Tampoco sabemos que en Mali hay un destacamento permanente de Naciones Unidas velando por la paz y por la seguridad. Tampoco sabemos lo que pasa en Somalia, en Yemen, en Burkina Faso, en Bangladesh. O sea, hay muchos países de donde estas personas proceden. En Siria también entran muchas personas de Siria a través de Melilla casi siempre, pero también nos permite comprender lo peligrosa que pueden ser las rutas para que una persona que sale de Bangladesh entre por Ceuta a nado. ¿Cómo hace ese recorrido, ¿no? Es como bastante largo y de bastante tiempo. Entonces, bueno, eso también nos ayuda un poco a comprender y conocer las nacionalidades de qué está pasando, ¿no? Y después, cuando estas personas van a solicitar asilo, bueno, pues la gran mayoría se les concede el asilo porque vienen de situaciones en riesgo, ¿no? Pero nosotras no conocemos, cuando, sin embargo, con Ucrania lo teníamos, vamos, y lo seguimos teniendo súper claro. ¿Puedes pasar? Conocer el RMENA es el registro de menores extranjeros no acompañados que tiene la unidad de extranjería de la Policía Nacional. Y eso nos permite conocer cuántos menores han entrado por nuestra frontera sur, menores que no vienen con un familiar, ¿no? Ni con un referente adulto, y cuántos supuestamente tienen que entrar en el sistema de acogida. Decir que una cosa es el registro, porque eso llega en cuanto llega, ¿no? y se les registra como menor, y otra cosa es los menores que pasan al sistema de protección. O sea, porque hay entre medias, bueno, pues hay pasaportes que el Estado español no considera como válidos, como son los de Gambia, pruebas físicas que determinan la edad. Yo puedo tener un pasaporte de Gambia, pero no se fían de mí porque a lo mejor puedo aparentarse un poco mayor y yo tengo 16 años, pero me hacen la radiografía del cúbito y el radio en la muñeca y esa prueba tiene un margen de error de 2 años. O sea, lo mismo si tengo 14 me dice que tengo 16, pero si tengo 16 me dice que tengo 18 y me ponen en la calle. Entonces, bueno, desde que se declara esa situación de desamparo del menor o de la menor y pasa al sistema de acogida, pueden pasar como mínimo entre 6 y 9 meses y hay muchas veces, bueno, porque los chicos y chicas ya tienen su proyecto migratorio hecho y se van con familiares y entonces desaparecen y eso, bueno, pues causa baja del sistema de protección. Entonces, también para que tengamos claro, por ejemplo, en 2023 llegaron 10.000 menores, la gran mayoría llegó a Canarias. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que hay muchos convoy que vienen de Canarias ahora mismo para descongestionar las islas y vienen aquí a la península. En mi pueblo hay ahora mismo un centro
en Campano, que tiene ahora mismo una capacidad para 300 personas y ya, bueno, desde noviembre hasta ahora han pasado como 1.500 y muchos de ellos son menores. Y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reconocido que ha traído a muchos menores con las personas mayores queriendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Canarias ha pedido ese reparto solidario a las otras comunidades autónomas para que acojan menores y las otras comunidades autónomas han dicho que no. Porque ni ellos van a hacer gastos propios, el Estado tampoco le da y al final lo que viene siendo la protección de un menor de edad que por ley, tanto en la Convención de los Derechos de la Infancia como en las legislaciones internacionales y estatales, dice que tiene que primar dos principios fundamentales, el derecho a la protección y el a la no discriminación. Da igual si el niño es de Estados Unidos, como si es de Rumanía, como si es de Senegal. Da igual de dónde sea, la situación que tenga socioeconómica. O sea, los países tienen que hacerse cargo de la protección de esos menores. Pero aquí vemos como una vez más, ¿no?, para el Estado español, la condición de persona extranjera o la nacionalidad pesa por encima de la de situación de vulnerabilidad. Después, claro, se echan las manos a la cabeza cuando dice hemos desarticulado una red de trata en la que había menores explotados. Bueno, pues si tú no los proteges como los tienes que proteger, bueno, pues al final acaban en manos donde no tienen que acabar, ¿no? Y están expuestos a toda una serie de violencia y de vulneraciones que se pueden evitar si tú realmente apuestas por la protección. Es como si tú de repente te enfadas con tu hijo un día o tu hijo se enfada contigo y dice me voy de casa y a los 6 meses no aparece y tú dices pues este ya no es mi hijo más. Le causa baja y ya no sé más nada. Pues eso es lo que hace, por ejemplo, la Junta de Andalucía con los menores que se van de los centros. Dale un poquito para adelante. Y lo que visteis antes de las barras, ¿no?, que eso, bueno, pues el nombre técnico, así esa evolución, es un nombre muy rimbombante que se llama la verticalización de la frontera, ¿no?, de cómo ha ido la frontera, no yendo para abajo, sino yendo desde Grecia, como visteis que en 2015 entraron casi 1 millón de personas, después pasó a Italia, que más o menos se ha mantenido igual, y se ha metido para España, bueno, pues se ha ido como verticalizando, ¿no? Y aquí pues nosotros lo hemos llamado el efecto Marlaska, porque esto, si veis ahí las dos líneas, ha dado un vuelco totalmente esa llegada, ¿no?, de cómo Andalucía, siendo la principal puerta de entrada a la Unión Europea, que no de destino, excepto Almería y Huelva, que son las dos provincias donde más personas migrantes, sobre todo magrebí, hay. En Cádiz no es un destino para nadie, es una puerta de entrada y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí veis un poquito cómo ha ido evolucionando esa llegada de las zonas esas de llegada, ¿no? Y lo que nosotros hemos llamado el efecto Marlaska, porque ese efecto Marlaska, dale para adelante, no se ha producido así de la noche a la mañana. No es el mejor gestor político que hayamos tenido, ni mucho menos, ni tampoco se haya apostado por una política para reducir, una política que trabaje, ¿no?, en la situación de origen, como muchas veces se pide, ¿no?, que se trabaje en los países de origen para evitar que las personas lleguen. Este efecto Marlaska se ha producido por esa securitización de la frontera, que no es más que empresas que ganan muchísimo dinero en material tecnológico de seguridad, por ejemplo, las cámaras infrarrojas, las alertas, el sistema, los radares. Pues esa es la securitización de la frontera, ¿no?, como un elemento que tiene que ser de control, ¿no?, de paso y de tránsito de personas, se ha convertido en una barrera para determinadas personas de un determinado perfil étnico, ¿no? Como esas empresas, ese lobby europeo de frontera, bueno, pues al final está haciendo un negocio a costa del sufrimiento de las personas. Y ese es el efecto Marlaska, ¿no? Como grandes empresas que ahora mismo han probado todo su material en Palestina, y ahora mismo lo estamos viendo igual, ¿no?, con lo que está pasando en Gaza, después han trasladado toda esa tecnología a la frontera, sobre todo a la valla de Ceuta y de Melilla. Si veis ahí bien esa torreta, bueno, pues la configuración de la valla de Ceuta y de Melilla ha cambiado muchísimo desde el 2018 a ahora. Ha pasado de tener 6 metros de altura a tener 10,
y ha pasado de tener esas cuchillas que tenían en el tope, ¿no? Bueno, pues esas cuchillas las quitaron porque en un momento eran un elemento disuasorio, que las puso Zapatero, bueno, pues se cambió porque era un elemento dañino, así de repente. Pero es que se le dotó a Marruecos de 40 millones de euros solamente en 2019 y esas cuchillas se cambiaron del lado español al lado marroquí. O sea, se cambiaron y se pusieron no una, sino triple hilera de concertina, a una altura más o menos de 1,5 metros, triple hilera de concertina. O sea, ya no es que una persona para poder llegar a solicitar asilo tenga que llegar a territorio, sino es que tiene que saltar esa valla y después otras 3 vallas más hasta poder llegar a Ceuta y Melilla. Entonces, bueno, la securitización de esa frontera o militarización es lo que ha conseguido ese efecto Marlaska, ¿no? Cómo se ha invertido las rutas de llegadas por las fronteras son más próximas, ¿no? Por la zona del Estrecho o por la ciudad de Ceuta y Melilla. Puedes pasar al siguiente. Y el otro efecto que realmente, el otro elemento que ha producido ese efecto Marlaska es la crimigración, ¿no? Cómo se criminaliza a las personas migrantes de un determinado perfil étnico por no haber cometido un delito. O sea, la entrada por un puesto no habilitado no es un delito, es una sanción administrativa. Cuando hablamos de una sanción administrativa es que la multa por no entrar por un puerto, un aeropuerto o una frontera terrestre es una orden de expulsión. O sea, tú no entras por un puerto, un aeropuerto y te expulso. Pero claro, para tú beneficiar al gran lobby de empresas que te hace de esa frontera un espacio de no derecho y un muro casi infranqueable, ¿no? En lo que nos estamos convirtiendo ahora, esta Europa fortaleza, tienes que lanzar una señal o una alarma a la población. Y es decir, que todas las personas que entran a través de la frontera sur son unos criminales. Y la gente piensa, porque esto lo habéis escuchado un montón de veces, que son ilegales. Y tú dices, mira, las personas no son ilegales. Ilegal puede ser el acto que esa persona cometa, después te lo explicará mejor que ella es la jurista, pero que la entrada por un puesto no habilitado no es un delito, es una falta administrativa. O sea, que no estás cometiendo, porque eso en el Código Penal no está recogido. Entonces, bueno, con ese discurso, ¿no?, de criminalizar a las personas migrantes, se las despersonaliza, se deja de ver a las personas como personas y se las ve como una masa sin derecho, se las ve como los negros que vienen a invadirnos o los moros que vienen a invadirnos, y también se desnaturaliza lo que son las migraciones. Cuando hablamos de migración estamos hablando de que no es solo un derecho universal que está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 13, es que estamos hablando de una condición natural del ser humano. El ser humano por naturaleza es nómada. Al principio éramos nómadas, los asentamientos vinieron después y las personas se mueven, las personas se buscan la vida. Bueno, ¿cuántas personas de aquí tenéis a hijos, nietos, conocidos, personas que han migrado? O sea, tú que vas buscando la prosperidad en tu vida, o sea, y porque tú vivas en el continente africano o en algún país del continente africano no te vas a mover, ¿por qué? Entonces, bueno, esa crimigración, ¿no?, consiste en eso, ¿no?, en criminalizar a las personas migrantes, tratarlas como delincuentes. Ojo, a determinado perfil étnico, porque cuando a Málaga viene el jeque de Arabia Saudí, ese no es un delincuente. Pero si viene un pobrecito que es de Tetuán, de un barrio de Tetuán o de Tánger, sí lo es. Y bueno, cuando viene Mbappé o viene cualquier jugador de fútbol que es negro, ese tampoco es un delincuente. Pero si viene Mohamed o Musa de Senegal, sí lo es porque viene en un cayuco. Entonces, bueno, esa criminalización, esa homogeneización y esa despersonalización de las personas migrantes, eso ha sido el efecto Marlaska. Pero el efecto más fuerte del efecto Marlaska es el siguiente. Dale a la siguiente. ¿Funciona el vídeo? Yo creo que sí. Es que no sé muy bien cómo se le da. ¿Aquí? Ahí no. ¿No va? ¿Le da el pause? ¿Sí? No, sale, sí. Bueno, os lo cuento. Es que no sé qué le pasa. Esto es un desembarco de una lancha en mi pueblo. Yo soy de Chiclana de la Frontera y esto es en la playa de Santipetri. No en el nuevo Santipetri, que es donde veranea todo el mundo, sino en Santipetri, que es la playa del pueblo. Esto es los medios lo llamaron así, una narcolancha,
que es una de las lanchas que se utilizan para cruzar el estrecho de manera rápida. Y en esa lancha, bueno, pues viajaban 37 chavales, porque eran chavales de Marruecos, y esa lancha iba conducida por 4 personas, 2 de origen español y 2 de origen marroquí. Bueno, pues en esa zona, que es un caño de agua, o sea que es donde se cruza el agua de la marisma con la que entra del mar, pero tiene muy mala corriente, bueno, pues lanzaban a la gente, porque tenían que lanzar a la gente rápido, porque si no los coge la policía. Los chicos no sabían nadar y fallecieron 5 personas. Se está hablando de chicos que después hospitalizaron a 4, uno de ellos era menor de edad, o sea que la mayoría eran de esa edad, ¿no? Entre 25 y 17 o 18 años. Pasa la siguiente. ¿No? La diapositiva siguiente, no la... No. Vale. Entonces, bueno, el efecto Marlaska también se ha producido por... Las consecuencias de ese efecto Marlaska no solo ha sido la securitización y la criminalización, sino la muerte de muchas personas en el estrecho, en el Mediterráneo y en el Atlántico, ¿no? Estamos hablando que en 2023 fallecieron 2.789 personas. Cuando hablamos de personas desaparecidas, son personas que nosotras hemos podido contrastar que han fallecido, pero los cuerpos no han aparecido. O sea, los otros son los cadáveres que han aparecido en la playa. Entonces, bueno, estamos hablando del récord histórico de muertes en la frontera sur española desde que se haya documentado el hallazgo del primer cuerpo en la frontera sur española. Pasa la siguiente. Aquí podéis ver, bueno, un poco cómo han ido esa evolución de personas muertas desaparecidas por zona. Obviamente, si Canarias es la zona donde más personas llegan y la ruta es muchísimo más peligrosa, bueno, pues donde más personas han fallecido. Han aparecido cayucos en Brasil con personas ya momificadas del tiempo que se han llevado en la travesía. Ha habido partos en los cayucos y las madres, bueno, pues un niño ha sobrevivido y el otro ha fallecido. Muchas personas se han perdido por el camino porque fallecían durante la travesía y las lanzaban al mar. O sea, estamos enfrentando a eso, pero eso no sale en los medios de comunicación y eso tampoco lo gestiona el Gobierno. Y para ellas no hay un minuto de silencio por parte de la Administración central, ni tampoco hay una gestión que ponga en el centro eso, ¿no? ¿Cómo podemos evitar que tantas personas fallezcan? Porque hay remedio, ¿no? No es algo inevitable. Entonces, bueno, también quería deciros que Andalucía, a pesar de esa reducción de más del 80%, pasa a la siguiente diapositiva. Si podéis ver aquí, la línea que va para arriba es la roja, es la total de muertes y desapariciones, y la otra es la que se ha mantenido en Andalucía, ¿no? Si veis que a pesar de que se ha reducido el número de llegadas, la tendencia de personas muertas y desaparecidas en Andalucía se ha mantenido. Por eso digo que no es que la ruta del estrecho sea la más fácil, sino que es la menos peligrosa, pero aún así hay muchas personas que fallecen. Y ahí podéis ver naranja cuáles son la de las dos, ¿no? La ruta del estrecho es la de Tarifa y Tánger, y la de Alborán es la de Almería, Granada y Málaga con Alhucemas y Argelia. Porque hay mucha gente de Marruecos que sigue, como no pueden salir ya de Marruecos apenas, porque el otro día nos lo decían unos chicos, para salir en esos 14 kilómetros tienen que pagar hasta 11.000 euros, porque es muy peligroso salir por ahí porque es que está súper controlado. Pero para ir por Canarias son unos 3.000 euros. Estamos hablando que el estrecho es una ruta, bueno, que antes, incluso ahora, había personas que la cruzaban con tabla de surf, en la rueda de un camión, con un hidropedal, con moto de agua, escondida en un ferry. O sea, y ahora lo que ha hecho esa represión es, bueno, porque tú tengas que pagarle 10.000 euros a una persona y no te garantiza que pueda llegar, porque 10.000 euros es lo que pagaron los chavales de esa lancha para poder llegar a territorio seguro. Y aquí veis, bueno, pues que Argelia también es una zona muy peligrosa, por eso hay tantas personas muertas y desaparecidas en la zona del mar de Alborán, porque son unas embarcaciones de madera de pescadores que están en unas condiciones pésimas, son infraembarcaciones, y entonces nada más salir vuelcan con las olas del mar y naufragan, ¿no? Entonces también hay muchas personas de origen marroquí que ante esa imposibilidad, bueno, pues van a Argelia y fallecen en el camino. Y bueno, aquí veis las nacionalidades. Obviamente
fallecen más personas procedentes de países del África Occidental, porque si muere más gente en Canarias y son las personas que más llegan a los subsaharianos, son las personas que más llegan a Canarias, pues fallece más gente. Y veis también un poco las personas de origen magrebí que fallecen. Pero en ese otros, que es importante que aunque no aparezca, hay muchas personas que fallecen, sobre todo porque en Ceuta ahora mismo casi la única manera que hay de entrar es a nado a través del espigón del Tarajal, como dije antes. Entonces hay muchas personas que proceden de Yemen, de Bangladesh y de Siria, de Palestina también hay algunas, y de Pakistán, que se ahogan al intentar cruzar. Entonces ese otros no es porque no lo tengamos identificado, sino bueno, porque no son las nacionalidades mayoritarias. Y veis aquí que bueno, que a pesar de que hemos hablado antes, ¿no?, de que los hombres son los que migran, ¿no?, el proyecto migratorio de esa manera mayoritariamente es masculino y las mujeres, bueno, pues es casi un 5,1%. A pesar de ello, las mujeres siguen falleciendo más. ¿Por qué? Porque son las que van siempre, casi siempre en el centro de la patera o del cayuco, llevan niños con ellas o están embarazadas, entonces la movilidad es mucho más reducida. Si la barca empieza a hundirse, casi siempre se hunde por el centro, por el peso, y entonces la gente salta y ellas son casi siempre las únicas que saltan. Y en definitiva, bueno, decir que a pesar de ese éxito con el que a veces venden esa reducción de la llegada a frontera sur española, o como lo vendió el subdelegado del Gobierno en Cádiz, ¿no?, es a costa del sufrimiento y de pérdida de vida. Aquí podéis ver, por ejemplo, una evolución de las personas que han fallecido y han muerto en la frontera sur española desde hace 35 años, y podéis ver que casualmente el número de personas que más han muerto y fallecido han sido en los últimos 5 años, ¿no?, casualmente durante el mandato del gobierno más progresista de la democracia de nuestro país. Es para hacérselo mirar. Realmente si ese efecto Marlaska realmente ha conseguido algo o ha conseguido provocar mucho más sufrimiento. Decir también que estas muertes y desapariciones son totalmente evitables, como hemos dicho antes, porque apostar por vías de migración legales y seguras evitaría que muchas personas perdieran la vida en el mar. Y cuando hablamos de esto no es una utopía, ¿no? Cuando una persona está en riesgo en su país de origen, si se apuesta por hacer corredores humanitarios o se facilita que esas personas, con los requisitos que pide la ley de extranjería, sean factibles, las personas no tendrían que jugarse la vida en una patera o durante una travesía, que hay muchas que no sabemos nada de ellas porque pierden la vida en el desierto, para poder llegar a territorio seguro. Porque entre muchos de los requisitos está pues poderte gastar 180 euros al día al país donde tú vas a entrar para que te den ese visado, ¿no? Yo no tengo, y como mínimo te tienes que gastar 900 euros. Yo no tengo 900 euros para irme de vacaciones en ningún sitio. O sea, yo creo que la mitad de las que estamos aquí no nos podemos gastar ese dinero. Sin embargo, la gente puede pagar 10.000 euros para coger una patera. O sea, que no es un problema de dinero, es un problema de voluntad política, ¿no? Y sobre todo eso que si realmente en las políticas migratorias que tiene el Estado español y que, bueno, ahora mismo con el nuevo pacto ya no es nuevo, el pacto de migración y asilo de la Unión Europea, bueno, pues si se apostara por respetar los derechos humanos y poner los derechos humanos en el centro, bueno, pues tendríamos un sistema de acogida y no un sistema de expulsión, y que es lo que tenemos realmente, ¿no? Porque las personas realmente cuando llegan aquí no son acogidas. Y esto no es una utopía, como he dicho antes, es que realmente se puede hacer porque se ha hecho. O sea, aquí hay personas con toda la buena voluntad del mundo y porque era necesario, se jugaron la vida yendo a Polonia a recoger a gente de Ucrania para que viniera a territorio seguro. Aquí tú estás en la playa y llega una patera y acoges a una persona y te meten un puro por favorecer la migración irregular y por tráfico de personas, que no, la multa no te hace cosquilla y que tiene pena hasta de cárcel. O sea, y se recibió a la gente con los brazos abiertos porque era lo que había que hacer, pero cuando hay personas que no responden a un perfil étnico determinado, vienen igual, como por ejemplo pasa en mi pueblo, la gente se tira las manos en la cabeza y hasta el alcalde dice que
que no tiene nada que ver con eso, que es que el centro de ahí lo va a quitar porque lo que le interesa a mi pueblo es el turismo y no los negros, así de claro. Entonces, bueno, esta es una de las crudas realidades que tenemos con las personas migrantes que proceden del continente africano aquí en España. Para nosotros también es muy duro hablar o terminar esta parte con las personas muertas y desaparecidas, pero no quiero terminar sin decir que este dolor no termina para las personas que mueren y desaparecen, sino que se extiende a sus familiares. Porque cuando tú no sabes dónde está tu hijo, a quien tiene que matar a tu hijo eres tú. Tú eres la que decide o el que decide si tu hijo sigue vivo o sigue muerto. Cuando tú no sabes dónde está tu marido, la que tiene que decidir y matarlo eres tú. Y eso ya forma parte de la parte personal de cada una, ¿no? Del duelo. Pero es que después no tienes tú un documento para ir a un banco a decir mi marido o mi hijo o quien sea está muerto, esta cuenta es mía. No puedes heredar, no puedes cobrar una paga de viudedad, tampoco de orfandad. O sea que el maltrato hacia las personas migrantes no solo se ejerce durante el viaje, cuando llegan o cuando fallecen, sino que ese maltrato se extiende también a sus propios familiares porque no tienen derechos sucesorios como los que tenemos aquí. Bueno, no los tienen porque no tienen un documento que diga esta persona ha muerto o desaparecido, o te voy a dar un permiso para que tú puedas cruzar la frontera y venir a identificar este cuerpo que está enterrado aquí en una lápida con la palabra inmigrante y un número y decir tú, ese es mi hijo, es mi hija, o es mi marido, o es mi primo, quien sea, y ya está identificado y yo puedo seguir mi duelo. O sea que realmente la gestión de la migración que hace el Estado español, da igual del color que sea y que ha hecho durante muchos años, precisamente no ha sido la de poner en el centro de las políticas migratorias el respeto por los derechos humanos. Yo voy a dejar paso a mi compañera Toché. Bueno, pues nada, deciros también agradeceros por habernos invitado, que ha sido el viaje un poquito largo y nos hemos perdido, pero bueno, hemos llegado y después de esta parte tan yo qué sé, además tan fea, ¿no? Porque al final estamos hablando de personas que lo único que quieren es migrar, que es un derecho, como ha dicho Ana, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y muchas de ellas, como hemos visto, fallecen en el recorrido o se quedan sin poder llegar, estancadas en el continente africano, a las fronteras de la Europa fortaleza. Entonces, ahora la segunda parte del informe es la parte que habla de los centros de internamiento de extranjeros, a los que nosotros hemos denominado espacios de no derechos. ¿Y por qué? Pues lo voy a explicar un poquito, ¿vale? ¿Veis estas dos fotos que hay aquí? Se ha dedicado este año, cada año se dedica, como si dijésemos, a un determinado tema, y este año se ha dedicado a los CIEs porque se cumple 20 años del primer CIE que hubo en territorio andaluz, que fue el CIE de La Piñera en Algeciras. Ese CIE estaba ubicado, lo veis ahí, esa es la antigua cárcel provincial de Algeciras, y se ubicó ahí ese CIE hace 20 años. Y ahora, en este año, se va a abrir el nuevo complejo, que es el que veis ahí, que está fuera de lo que es el pueblo de Algeciras. Este está en el centro de Algeciras, el que hay ahora mismo, que está fuera, está junto al centro penitenciario de Botafuegos. El nuevo CIE va a tener una capacidad para 507 personas y va a costar la friolera de 20 millones de euros, ¿vale? Habéis visto que Ana está hablando todo el tiempo de la seguridad en las fronteras, de la militarización en las fronteras, de todos los mecanismos. Todo eso es con dinero, no es gratis, todo eso es dinero, dinero, dinero. Vemos que al final la política migratoria de la Unión Europea y del Estado español es una política de despilfarro en cuanto al control de las personas migrantes y, sin embargo, de racanería total en cuanto a la acogida, ¿vale? Es decir, en este CIE se van a gastar 20 millones para 507 personas, pero es que ni siquiera lo van a poder poner en funcionamiento para tantas personas, porque los CIEs están controlados, pertenecen al Ministerio del Interior y están gestionados por la Policía Nacional. No hay tantos policías nacionales para estar en ese CIE vigilando a 507 personas, con lo cual es un despilfarro de dinero que al final va a estar infrautilizado.
vemos que realmente el viaje migratorio no acaba una vez que tú entras en el territorio europeo, en el territorio español, sino que esa vulneración de derechos continúa. Y vamos a hablar de los centros que hay o los recursos que hay en España para la atención de esas personas migrantes. Veis ahí en el mapa que hay distintos colores. Los que están en color rojo son los CIE, los Centros de Internamiento de Extranjeros. Los que están en color azul son los CATE, que son los Centros de Atención Temporal de Extranjeros. Y los que están en gris, que solamente hay dos, son los CETI, que están en Ceuta y en Melilla. Y os voy a explicar un poquito, muy cortito, cómo es cada centro. Como os he dicho, los CIE, los Centros de Internamiento de Extranjeros, son centros gestionados por el Ministerio del Interior, pertenecen al Ministerio del Interior y, por tanto, quien controla esos centros es la Policía Nacional. Puede que dentro de esos centros, aparte de la Policía Nacional, haya otras entidades, como puede ser la Cruz Roja, o puede ser CEAR, o puede ser otra entidad que hace, como si dijésemos, el apoyo psicosocial a las personas que están dentro del CIE, y luego puede haber contratos, por ejemplo, con empresas que hagan el servicio médico que necesitan las personas que entran en los CIEs. Pero lo que hay que decir es que en esos centros, que son centros de internamiento, las personas entran y se las priva de libertad. Es decir, a un CIE entra una persona que en la mayoría de los casos no ha cometido ningún delito, sino que simplemente ha cometido una infracción administrativa, y es encontrarse de manera irregular en el territorio español, ¿vale? Se está utilizando la sanción más grande que el ordenamiento jurídico tiene, que es la privación de libertad, para una infracción administrativa. Esto es contrario al propio derecho, a la propia norma suprema, que es la Constitución, que dice que no se utilizará la privación de libertad para medidas civiles, solamente para medidas penales. Y, sin embargo, se está internando a personas con el objetivo de expulsarlas, se las está internando y se las está privando de libertad. Que, como veis, los CIE que existen están en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Sangonera, en Murcia, en Cádiz está el de Algeciras y el mal llamado CIE de Las Palomas en Tarifa, porque en realidad nunca se le ha reconocido como un CIE, sino como una extensión del de Algeciras, aunque ha trabajado de forma independiente y ha sido controlado de forma independiente, y allí se internaba la gente igual que en el de Algeciras. Y luego están los dos que hay en las Islas Canarias, el de Barranco Seco en Las Palmas y el de Ollafría en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, estos son los centros de internamiento de extranjeros. Hemos dicho que hay otros recursos como los CETIs y como los CATES. Los CETIs son los que están en las ciudades de Ceuta y de Melilla. Un CETI es un centro de estancia temporal de inmigrantes, ¿vale? Los CETIs, al contrario de los CIEs y de los CATES, no están gestionados o no pertenecen al Ministerio del Interior, sino que pertenecen al Ministerio de, que nunca me sale el nombre, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ¿vale? No son centros de internamiento, es decir, no se priva del movimiento ambulatorio, de la libertad, es decir, la gente que entra en un CETI puede entrar y salir de él, no están internados y, bueno, pues normalmente están gestionados por entidades, puede ser la Cruz Roja, puede ser CEAR o puede ser otra entidad. ¿Por qué se crearon estos centros concretamente en las ciudades de Ceuta y de Melilla? Porque la gente que entraba al territorio español por estas dos ciudades, por las vallas de Ceuta y de Melilla, quedaba, aunque entraba en territorio, ya eso es territorio europeo, puesto que Ceuta y Melilla pertenecen a España y España es Unión Europea, pero dentro del continente africano. ¿Qué pasa? Que mucha gente, desde que entra al territorio europeo por Ceuta y Melilla y se puede trasladar a la península, está mucho tiempo en esas ciudades sin poder
hacer ese traslado que al final es el objetivo que quieren conseguir. Y entonces había mucha gente en situación de calle. Y en el año 1999 y 2000 pues se crearon estos centros. Estos centros en un principio tenían una capacidad para unas 500 personas, pero han llegado a albergar en el de Ceuta a más de 1.500 personas y en el de Melilla a más de 2.000. De hecho, luego cuando sigamos avanzando en la exposición veremos que ha habido gente que no ha soportado el estar allí, aunque no es un régimen interno ni es un régimen de privación de libertad. En realidad estás estancado en el continente africano cuando tú lo que quieres es terminar tu proceso migratorio y llegar a un país ya en el continente europeo. Y sin embargo te quedas allí anclado, no puedes moverte. Ahora mismo en los CETIs la mayoría de las personas que hay son de origen subsahariano, pero es verdad que en los últimos tiempos, sobre todo en este último año, como en el CETI una de las cosas que se hace es que tengas el acceso a poder solicitar la protección internacional, es decir, el asilo, pues en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, nos han contado compañeras de una asociación de LINC que trabajan con los chicos que hay en el CETI, que incluso están llegando gente de países sudamericanos, porque les es más fácil conseguir la cita de asilo desde el CETI de Ceuta que estando en la península, en el territorio español. O sea, algo de locos totalmente, ¿vale? Y luego el tercer recurso del que vamos a hablar es de los CATES, que son los centros de acogida temporal de extranjeros. Estos vuelven a pertenecer otra vez al Ministerio del Interior y no son otra cosa que una prolongación de las unidades de extranjería de la Policía Nacional. En estos centros, las personas que acceden por vía marítima al territorio español, veis que todos los CATES, que son los que están en azul, están en la zona marítima española. Entonces, todas las personas que entran a la frontera sur por vía marítima, muchas de ellas son desplazadas cuando llegan a puerto, no los que llegan en patera, sino que llegan a puerto, porque a lo mejor los trae salvamento marítimo o alguna embarcación, llegan a puerto, les hacen una primera cribado, ¿no? Triaje, como en el médico. Un primer triaje y de ahí los pasan a estos CATES, que lo que se hace allí es, como os digo, es como una comisaría en donde pueden estar hasta 72 horas. Se supone que en esos CATES tiene que haber traductores, abogados, porque muchas de estas personas pueden ser posibles solicitantes de asilo o pueden tener cualquier otra circunstancia de su viaje migratorio que necesiten exponer ante una persona, ante un jurídico, para que les aconseje qué es lo que deben de hacer. Pero ha habido en determinadas épocas en que ni siquiera el intérprete y esa asistencia de letrados ha estado garantizada, porque se han desbordado los centros de acogida temporal. Vuelvo a decir a estas personas que de momento lo único que han hecho es entrar de manera irregular en el territorio español, se las lleva durante 72 horas y se las priva de libertad. O sea, vemos que se está utilizando el recurso más grande que hay para una infracción penal para una infracción administrativa, que es el entrar de manera irregular. Somos muy pesadas en esto, pero es que es muy importante que se sepa. Y muchas veces siempre lo cuento porque soy un poco ya así viejuna y cuento mucho las cosas. Yo di muchos talleres en institutos allí en Cádiz, y a los chicos y chicas siempre les pregunto si las personas migrantes que entran en España a través de la valla de Ceuta y Melilla o llegan en un cayuco o en una patera a las costas de Cádiz, si son personas que han cometido un delito. Y hay muchos, una mayoría muy grande de esos chicas o chicas que me dicen que sí, que claro, que son delincuentes, que eso que hacen es ilegal. Y entonces hay que hacer esa enseñanza, ¿no? O por lo menos ese recordatorio, y decirles que no, que esas personas no han cometido un delito, que delincuente es aquella persona que comete un delito, porque así lo tipifica nuestro Código Penal,
pero que si tú buscas en ese Código Penal entrar de manera irregular en España, no está, con lo cual no son delincuentes. Y esa pequeña charlita que le podemos dar, por desgracia, cada vez se está haciendo más necesaria, no ya solo para los chicos y las chicas, sino para muchas personas de la sociedad, para muchos políticos y, en definitiva, para muchísima gente. Porque el problema, como decía antes, de la crimigración es que lo que se intenta es mezclar criminalidad y migración. Las personas migrantes no son criminales. La migración, como bien ha dicho mi compañera, es una cosa natural del ser humano. Se ha producido, se está produciendo y se producirá siempre. Siempre se hará, siempre se hará. Europa y España no quieren una migración irregular, quieren una migración regular, claro. Y los chicos que vienen de Senegal y que se gastan en Mauritania 10.000 euros para a lo mejor llegar a las Islas Canarias, les gustaría más gastarse solo 30 o 40 o 50 que cuesta un ferry, pero no los dejamos, no los dejamos. Solamente nos interesan aquellos migrantes para lo que se llama economía circular, es decir, para que vengan, trabajen, recojan los frutos que nuestros ciudadanos residentes en España, nosotros los españoles, no queremos recoger, pero para eso sí que necesitamos a gente de fuera que vengan, estén durante las campañas, por ejemplo, del fruto rojo en Huelva, pero después que se regresen a sus países, que no se queden aquí, ¿vale? Esa economía circular sí nos interesa, esa migración circular sí nos interesa, la otra no, ¿vale? ¿Y eso qué es lo que hace? ¿Qué produce? Realmente, ayer hablábamos en otra presentación, muchas de las personas que consiguen quedarse, que a lo mejor han pasado por el CETI y que no han sido expulsadas, porque el objetivo del CETI, del CIE, al final es hacer efectiva la orden de expulsión de las personas, ¿vale? Pero no han sido expulsadas y se quedan en España en situación administrativa irregular, tienen que estar durante 3 años para poder conseguir la documentación. 3 años que están trabajando en el campo, por supuesto sin ningún tipo de derecho laboral reconocido, porque no tienen permiso de residencia y por tanto no lo tienen de trabajo, que están trabajando cuidando a nuestras personas dependientes y que no tienen tampoco ningún derecho laboral conocido. Y todo eso se está permitiendo ya no en general en el Estado español, sino en el que tenemos ahora mismo, en el gobierno que tenemos ahora mismo, que se supone que es el gobierno más progresista de la época democrática. Pues no sé, ¿eso nadie lo sabe? ¿Nadie? ¿Nadie? La inspección de trabajo solo está para ver si no tienes bien colocada la obra, no para ver quién te recoge las fresas que te comes por la noche. No sé, habría que darle una vuelta a eso, ¿vale? Y ahora, porque me he salido un poquito del tema de los CIE, voy a encauzarme otra vez. Vale. Esta foto es de nuestro maravilloso Tribunal Constitucional, que siempre está en boca de todos, ¿vale? Pues el Tribunal Constitucional lo hemos puesto porque, como os he dicho, se está utilizando la privación de libertad para llevar a efecto una infracción administrativa, que es la orden de expulsión de personas que se encuentran en situación irregular en el territorio español, ¿vale? Esto hizo que ha habido en el año 74, en la época tan oscura que tuvimos justo antes de la transición, había una normativa que permitía que las personas extranjeras en situación irregular en España entrasen en las prisiones para ser expulsadas. En el año 85 se creó la primera ley orgánica de extranjería y en el año 2000 la que hay actualmente, que ha sufrido unos cuantos cambios, pero que deja mucho que desear, ¿vale? Pues entre estas 3 leyes, la del año la que había en la época de Franco y la que había en el año 85 permitían que las personas estuviesen durante 40 días en un centro de internamiento de extranjeros para llevar a efecto esa expulsión. Con el cambio de normativa, a partir del 2000, en vez de 40 días pueden estar hasta 60 días y en esos 60 días se tienen que conseguir la expulsión. Los CIES empezaron a perder esa condición
y pasar a irregular. Con lo cual, bueno, pues es un proceso muy difícil y que la normativa no facilita absolutamente nada. Vale. ¿Qué es lo que pasó? Que para esa privación de libertad, que era el ingreso en un CIE, se hizo con una orden ministerial, es decir, el rango de ley de las más bajitas que hay, ¿vale? Y eso provocó que, aparte, no estaba muy bien regulada. La ley de extranjería luego, de la primera del 85, bueno, pues dedicaba una cosita muy pequeña, lo cual que provocó que el defensor del pueblo plantease ante el Tribunal Constitucional, por eso está la foto, una cuestión de inconstitucionalidad de la norma, que en este caso era un artículo de la ley de extranjería del 85 que permitía que se privase de libertad a personas que no habían cometido un delito. El Constitucional no declaró inconstitucional ese articulado de la ley de extranjería, pero sí que hizo una interpretación y marcó, como si dijésemos, unos parámetros que se tienen que cumplir. Y esos son que la orden de internamiento la decrete un juez, que el tiempo sea el necesario para conseguir la expulsión, la orden de expulsión, y que ay, que no me acuerdo ahora mismo, me queda en blanco, ¿vale? ¿Orden de expulsión? Sí. Y que no se tenga a las personas, que sean personas que puedan ser expulsadas. ¿Qué es lo que pasa? Que en la práctica habitual, por ejemplo, muchas de ellas vienen porque han entrado por situación irregular a las fronteras de Ceuta y de Melilla, o han llegado a un puerto, cuando van al CATE, allí dicen esta persona no puede ser solicitante de asilo y se les hace ya la orden de expulsión, y puede que directamente, si hay efectividad en los juzgados que haya en ese momento de guardia, vayan directamente a un CIE, ¿vale?, para ser expulsados, o que hayan entrado eso por Ceuta y de Melilla y desde los CETIs los trasladen a un CIE en territorio de la península para practicar esa orden de expulsión. Esto lo que provoca es que en los CIEs se encuentren a veces personas, bueno, la mayoría de las veces, las personas que hay en un porcentaje muy alto son personas que lo que tienen es la irregularidad administrativa, pero también pueden haber otras personas de origen extranjero que sí que han cometido un delito, que son delitos menores, es decir, de 1 año o menos de 2 años de prisión, y que conmutan su pena de prisión por la expulsión. Entonces están conviviendo personas delincuentes, que son las menos, con personas que no han cometido ningún delito y bajo un régimen policial, porque, como hemos dicho, son del Ministerio del Interior, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vemos un poquito cómo ha sido ese avance desde el 2011 hasta el 2022. Hemos puesto solamente hasta el 2022 porque este informe se estuvo, aunque se presenta en el 2024, todos los datos que se están son del año 2023. Entonces, cuando estábamos haciendo el informe, los datos que teníamos actualizados eran hasta el 2022. Para obtener estos datos, igual que a Ana le cuesta mucho trabajo, a toda la gente que trabaja en el balance migratorio, nos cuesta mucho trabajo poder conseguir los datos de fuentes oficiales. En estos datos de las personas que ingresan en los CIEs también es muy difícil conseguirlo por fuentes oficiales. La fuente oficial que hay ahora mismo es el informe que hace todos los años el Defensor del Pueblo del Mecanismo de Prevención de la Tortura, en donde se visitan los CIEs y se hacen una declaración de todas las deficiencias y vulneraciones de derechos que en ellos se cometen. Pero no es un informe, como si dijésemos, que haga el Ministerio del Interior con datos, y además los datos que da el Ministerio del Interior son solamente de la gente que ha podido ser expulsada. Es decir, en los años que hemos puesto ahí, desde el 2011 hasta el 2022, han entrado
en los CIES 83.133 personas, ¿vale? Y de esas personas solamente el 50% han podido ser expulsadas. Con lo cual, el objetivo final que marcaba la normativa y que después marcó el Tribunal Constitucional, vemos que no es nada efectivo. Un CIE vale mucho dinero. Un CIE vale mucho dinero. De administrar, de personal que tiene que atender y de, bueno, las personas que estén allí, aunque tengan muchas deficiencias, que eso es lo que cuentan todos los artículos, hablan de todos los CIEs, hay un artículo por cada CIE que hay en el territorio español. Eso es lo que cuentan las deficiencias, pero es que cuestan mucho dinero. Allí tienen que haber policías, tienen que haber personal sanitario, tiene que haber un montón de gente que gestione ese centro de internamiento. Entonces, una pregunta que nos hacemos es, ¿realmente todo ese dinero que se está gastando en seguridad, que se está gastando en el control de fronteras, que se está gastando en la gestión de las personas que no tienen acceso a la protección internacional, no se podría hacer para la acogida, para una acogida digna, realmente? Esta Europa de los derechos humanos que tanto se ha proclamado así, ¿se ha convertido en una Europa de rechazo total y absoluto? No sé, es muy duro y es muy triste. El nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo va a permitir que las personas solicitantes de asilo que sean reasignadas o que sean asignadas a un país de la Unión Europea, si ese país no las quiere porque no quiere acoger a solicitantes de asilo o a personas con protección internacional, las rechace y se las pueda vender por el módico precio de 20.000 euros a otro país. Hasta eso hemos llegado en la política migratoria europea. Con lo cual, deja mucho que desear esa Europa de los derechos humanos que tanto se proclamaba hace unos años. ¿Vale? Otra de las cosas que tenemos que decir es que también en los perfiles de las personas que entran en los CIES. Se me olvidó antes deciros que, por ejemplo, en los CETIs, que están en Ceuta y en Melilla, y que simplemente por una cuestión de proximidad, en Ceuta y en Melilla hay muchas personas de origen marroquí, no hay casi ningún marroquí o ninguna, ¿no, Ana? Hasta el año pasado no entraba ningún marroquí, es decir, los marroquíes se tenían que quedar en situación de calle o bien acudir a los recursos de si tenían familiares en las ciudades de Ceuta y de Melilla. Todas las personas que entraban en los CETIs eran senegaleses. Dependiendo de dónde estén los CIES ubicados en el territorio español, en las islas, lógicamente, la mayoría de los que entran también son personas de origen subsahariano porque es las que más llegan, aunque últimamente están llegando también muchas personas marroquíes, pero en los CIEs, por ejemplo, en el CIE que hay en el centro de España, en Madrid, en el CIE de Aluche, que tiene, bueno, es uno de los más antiguos junto con el de Zona Franca y el que está en Barcelona y el que está en Zapadores en Valencia. En ese CIE no entran solamente personas de origen subsahariano, sino que entran muchas personas también de origen sudamericano. Pero además en ese CIE se ha dado la paradójica de incumplir directamente una normativa emanada de la Unión Europea y han llegado a entrar hasta 500 personas europeas, personas rumanas. Es decir, ¿por qué meten a una persona rumana en un CIE si es europea y no se la puede expulsar del territorio español? ¿Por qué la meten? Porque es pobre. Vemos que al final los CIE son unas cárceles racistas, xenófobas y aporófobas. Es decir, no nos gustan los migrantes con pocos recursos. Esa es una realidad, ¿vale? Y ya, que esto se está haciendo muy largo para no estar mucho más tiempo, voy a contar esta última diapositiva, es de las personas que han muerto en centros de los que hemos estado hablando, tanto en CIES como en CETIs, como en CATES, en centros de acogida temporal. Son personas que han sido internadas o que han estado en el CETI de Ceuta y de Melilla, han estado allí esperando a
a que su situación administrativa cambiase o su expediente cambiase, y son personas que por circunstancias distintas han fallecido, ¿vale? Quiero hablar solamente de un caso que seguramente todos vosotras y vosotros conocéis, que es el de una mujer que llegó se llama Samba Martínez. Ella llegó desde República Democrática del Congo con su marido y con su hijo a Marruecos. En Marruecos se separaron y ella entró a Melilla y fue ingresada en el CETI. ¿Vale? Ella entró de manera irregular, no era solicitante de protección internacional y, por tanto, en el CETI le hicieron la identificación, le hicieron un primer reconocimiento médico con analítica en sangre y le detectaron que tenía una patología que era el VIH. Esta mujer, cuando salió del CIE, del CETI, el juez, como salió con una orden de expulsión, el juez de Melilla correspondiente la dijo que se la trasladara al CIE de Algeciras para practicarle la orden de expulsión, al CIE de Aluche, en Madrid. Cuando llegó al CIE de Aluche, en el que estuvo 38 días, llegaba enferma, pero en la primera exploración médica lo único que pusieron es estado de salud bien. ¿Vale? La mujer estuvo durante esos 38 días quejándose de muchos dolores y de que se encontraba mal. De hecho, bueno, pues las propias compañeras, la Cruz Roja, que era la que estaba en ese momento en el CIE de Aluche prestando la asistencia psicosocial, también estaba muy preocupada porque realmente la mujer no mejoraba, sino que pues cada vez se ponía peor, pero el equipo médico que la estuvo viendo, los distintos médicos y enfermeras y enfermeros y personal sanitario, pues decidieron que no, que era simplemente que tenía fiebre, que tenía calentura, le daban paracetamol, le daban incluso algún tranquilizante porque estaba muy nerviosa, porque tal. La mujer a los 38 días por fin fue trasladada a un hospital. No fue trasladada a una ambulancia, sino que la llevó la propia policía en un coche de la policía, y cuando llegó al hospital murió de una infección, de una sepsis, porque no había sido tratada. Simplemente hubo una negligencia administrativa que provocó la muerte de una persona. Es decir, de una persona que estaba bajo custodia del Estado español, que es su garante, el garante de su seguridad y de su vida. No creáis que esto provocó que los médicos, que el CIE se cerrara, que no, nada de eso. La instrucción del procedimiento, la instrucción para la denuncia que hubo de sus familiares y de la acusación popular, duró más de 10 años y al final no se condenó absolutamente a nadie. El juez consideró que efectivamente el médico, al único que se pudo juzgar porque los otros no se presentaban en el juicio, había actuado de una manera negligente, pero que esa negligencia no era tan grave como para tener una sanción penal. Por el contrario, el Estado sí que reconoció que había sido una negligencia bastante grave de los 3 ministerios que estaban implicados en esa negligencia, que son el de Inclusión y Migraciones, porque el CETI de Melilla pertenece a ese ministerio, el del Interior, porque el CIE de Aluche pertenece a ese ministerio, y el de Sanidad, porque tenía delegada la asistencia sanitaria a una mutua o a una entidad privada que no hizo bien su trabajo. Y lo único que consiguió la familia pues sería la indemnización que consiguiesen, después de más de 10 años de la instrucción de la infracción penal, que, como os digo, no tuvo ningún tipo de repercusión penal, ¿vale? Bueno, os he contado este caso porque esto lo que provocó es que
los movimientos sociales como el nuestro, ¿no? Como nosotras, las personas que nos preocupamos por otras personas y que tenemos un poco de conciencia social, se movilizasen y se crease la plataforma de CIES, ¿no? Y la plataforma es una plataforma estatal, tiene en todos los sitios donde hay CIES, tienen una vigencia bastante beligerante, es decir, hacen muchas actividades e intentan estar constantemente defendiendo el CIES, no, porque los CIES son eso, vuelvo a repetir, son cárceles que no deberían de existir para personas que no han cometido absolutamente ningún delito y se deberían de articular otros mecanismos, incluso si es que tienes que hacer la orden de expulsión, hay otros mecanismos que no es la privación de libertad. Y bueno, nos gusta acabar con esto, que aunque no es que sea una alegría ni nada de eso, pero es poner en valor, ¿no?, ese movimiento social que hace que al final, bueno, pues las personas nos unamos e intentemos defender la vulneración que sobre sus derechos sufren otras personas. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Si alguno quiere intervenir o hacer alguna pregunta. Rafael quiere hablar. Rafael, hay un micro. Sí. A ver, yo lo que quiero es informaros de que, bueno, y recomendaros una película, El Salto, la última película de Benito Zambrano, ¿vale? En esta película, que algunos quizás hayáis tenido ya ocasión de verla, como yo la he visto en Sevilla. Esta película se presentó en el Festival de Málaga hace poco, ahora 2 meses o así, y en marzo creo que fue, o en abril, se presentó ya, o sea, se estrenó en los cines. Ya no está prácticamente en casi ningún cine porque, desgraciadamente, estas películas no son películas comerciales que vaya mucha gente a verla y, por lo tanto, se mantenga mucho tiempo en cartelera. Sin embargo, nosotros vamos a tener ocasión de poderla ver. Ahora, después os lo contaré. Vale. Esta película hay que verla. Realmente es una ficción, es una película, no es un documental, pero tiene el gran valor de contar todo lo que ella nos ha estado contando antes, tanto el tema del salto a la valla. Por eso la película se llama El Salto a la valla de Melilla. Eso se ve al final de la película. Se ve como los inmigrantes que están en el Monte Hacho saltan. En principio sí. No lo voy a contar, pero sí voy a decir un poco de qué va. Aparte de que esto no es una película de misterio, de intriga, que hace falta saber quién es el asesino, ¿no? O sea que tampoco te pasa nada así. Vamos a ver. Tiene el valor te cuenta también el tema de las pateras, se ve lo de las pateras, se ve también cómo muere mucha gente en las pateras. Se ve el tema en esta película contando la vida de unas personas que son actores, pero lo que cuentan es la vida de muchas personas, de muchos inmigrantes, exactamente igual como si lo fueran. No es un documental, pero para mí tiene el mismo valor que puede tener un documental, porque todo lo que cuentan los personajes, los hechos, son reales, es lo que está ocurriendo, ¿no? Se cuenta el tema en la película, además del salto de la valla, el tema también de los sin papeles. Mirad, quizá quien mejor lo explica es el mismo Benito Zambrano. Le hicieron una entrevista cuando la presentó en Málaga, y entonces le preguntaban. La película se cuenta desde el punto de vista de una persona que lleva muchos años en España, en trabajo donde le explotan, donde no le hacen papeles y que le echan del país. Es decir, es un inmigrante que llevaba ya años aquí y en una redada que hace la policía, pues lo cogen y le piden si tiene papeles. Como no tiene, pues entonces lo expulsan de España. Antes de expulsarlo pasa por un CIE. Está, como ella ha explicado, durante un tiempo allí, que es una cárcel prácticamente a la policía, y de forma, bueno, lo esposan como si fuese un delincuente y tal, lo tienen allí durante un tiempo, no sé cuánto tiempo, hasta que finalmente lo expulsan otra vez a África, a su país. Y después es cuando se produce lo del salto. Le preguntan a Benito Zambrano esto y él contesta, dice, justo ahora se está hablando del tema de la regularización. ¿Os acordáis que el año pasado recogimos muchas firmas
aquí en Pedrera se recogió, igual que en Los Corrales, en Gilena, en todos estos pueblos, bueno, y en toda España. Las firmas eran para presentar una ILP, es decir, una iniciativa legislativa popular, para que se regularizasen los más de 500.000 personas, inmigrantes, que llevan ya muchos años trabajando, muchos de ellos, o en la calle, intentando trabajar, si pueden, en España y, claro, explotados. Esto lo cuenta, voy a seguir leyendo lo que dice Benito. Dice, ha sido una casualidad, dice Benito, que estemos estrenando esta película justo esta semana, que es la semana en la que, no sé si os acordaréis, a cosa de un mes o así, pues en el Congreso de los Diputados se votaba, si se pasaba a trámite, si la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, se iba a poder votar finalmente en el Parlamento. Porque presentamos no las 500.000 firmas que pedían, sino casi 700.000 firmas conseguimos presentar. Se temía que el PSOE y el PP dijeran que no. Finalmente, la presión que hicimos tan grande sobre todos los partidos políticos, y en concreto sobre el PSOE y el PP, que eran los que temíamos más, que no lo... Al final votaron que sí, pero no votaron que sí a la regularización, votaron que sí a que esa ILP se pudiese votar, no sabemos cuándo, esperamos que sea pronto, dentro de una semana o unos meses, y entonces sabremos si se regularizan estas personas, se les dan los papeles para que puedan permanecer en España. Decía Benito Zambrano, dice, este es el drama verdaderamente. Hay muchísimos migrantes sin papeles, sin regularizar. Estamos hablando de más de 500.000 personas. La mayoría no son africanos, son de otros países. El protagonista de la película es alguien que ya había sufrido una odisea. Había hecho un viaje larguísimo, terrible, desde su país, dejando a su familia, su gente, su cultura, su lengua, para llegar al norte de África. Y ahí, cuando ya están en el norte de África, tienen que o cruzar en una patera, en una balsa, o saltar la valla. Pero es que cuando llegan a Europa empieza otro viaje que también es terrorífico, que es vivir sin papeles, vivir con el estrés, con el drama de que te puedan expulsar. Como no estás de forma legal, pueden abusar de ti, pueden hacer lo que les dé la gana, te pueden explotar, en el campo puede pasar cualquier cosa porque eres un sin papeles. Entonces, digo, en la película se ve todo esto que ellos nos han estado contando, que son los hechos reales, pero en la película, a pesar de que es una película, no es un documental, también podemos verlo reflejado. Y termino diciendo, mirad, la película hemos conseguido, a través de Cristóbal de Melies, que creo que es de aquí de Pedrera, lo conoceréis, pues que se va a poner en Los Corrales el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, días 7, 8 y 9. Casi seguro que se va a poner esos días, y digo porque no es seguro del todo, porque a lo mejor se adelanta o se retrasa, porque le hemos escrito a Benito Zambrano pidiéndole que venga, igual que ha estado yendo a hacer la promoción de la película, ha estado yendo por toda España, en muchos sitios, aquí en Andalucía ha estado en muchos lados. Pero la productora nos dijo que ya no estaba haciendo la promoción y que era difícil porque él ya estaba en otras cosas, está trabajando en guiones de otras cosas que está haciendo y demás. Sin embargo, le hemos pedido que venga. No nos ha contestado todavía, no sabemos si podrá venir. Es muy posible que nos diga que no puede, pero da igual. En el caso de que no pueda venir, los días 7, 8 y 9, viernes, sábado y domingo, se va a poner en Los Corrales la película, ¿vale? Si en el caso de que dijera que sí, ojalá, pues lo adaptaríamos al día que él pudiera venir, que podría ser unos días antes o más tarde, 2 días después. Pero nosotros ya os comunicaremos exactamente los días que se puede ver la película, ¿vale? Os he mandado esta entrevista, de la que os he leído algunas cosas, de Benito Zambrano, os la he mandado a alguna gente que tengo el teléfono, el WhatsApp, se lo he mandado a Enrique, por supuesto, a Juan, a María José, a Constanza. Podéis pedírsela a ella. He mandado un tráiler también de la película, podéis verla, ¿vale? Y desde luego tenéis que ir a verla. De verdad que merece la pena verla, porque es que
es una película muy buena, muy interesante y sirve para darnos cuenta realmente de lo que es el drama de la inmigración, y para combatir esos tabúes y esos mensajes de odio y de xenófobos que la extrema derecha está haciendo contra los inmigrantes, que, dicho sea de paso, si en las próximas elecciones europeas que van a haber la extrema derecha consigue llegar a subir mucho y tener mucho poder en la dirección de la Unión Europea, pues muchos nos tememos que esto vaya a peor, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o algo, decir algo? No sé. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de las cosas que se han dicho por aquí? ¿O alguna reflexión o aportar algo? Nada. Sí. Sí, yo quería, porque me ha llamado la atención que en el año pasado chavales marroquíes que habían llegado a Canarias con mucha facilidad lo mandaron aquí a España, ¿no? Y algunos los mandaron, aquí estuvo uno, estuvo un poco tiempo, otro me consta que está en Cataluña. ¿Y qué razón tenéis vosotros con qué facilidad, en pocos días lo disolvieron y no lo mandaron a ningún centro? No lo mandaron, pues no, pues mira, tuvo esa, ni lo devolvieron a Marruecos. No lo devolvieron. Ahora, claro, si lo tienen que devolver desde las Canarias es más costoso. No es lo mismo que cuando lo hacen por la valla, que nada más que tienen que hacer así, abrirlo y dar un empujoncito. Entonces, claro, pues ya... Lo del empujoncito, un empujón... Al agua, un empujoncito al agua. Que normalmente cuando suelen llegar en patera, antes sí es verdad que había como una cifra estipulada que por ese acuerdo de buena vecindad que tenemos con Marruecos desde el 92, se volvían como unas 20 personas al día. Entonces, a partir del 2018, un poquito antes, lo que hicieron fue como recrudecer un poquito eso. Estamos hablando de los que llegan en patera, como ha dicho mi compañera Toché, los que llegan a Ceuta de Melilla, abren la puerta y los devuelven. Y ahí da igual que sea blanco, negro, azul, amarillo, los devuelven a todos del tirón. Entonces, bueno, pasaron de devolver 20 al día a 5. Entonces, claro, cuando el sistema está tan colapsado, normalmente lo que intentan es descongestionar y por eso los chicos a lo mejor a veces vienen aquí. Muchos en Ceuta y Melilla que están allí atrapados y no pueden venir a la península porque necesitan un permiso específico, lo que ellos llaman el laissez-passer, se meten en los ferries como polizones y después llegan a península y entonces van buscando su trayecto. O sea, que acaben aquí, por ejemplo, bueno, pues a veces, sobre todo a nosotros que somos de Cádiz, lo sabemos, que si están en Cádiz es un tránsito, no es algo que ellos hayan dicho, uy, voy a Cádiz, hasta allí. Es muy raro. La gente, bueno, va donde hay trabajo. Yo he estado en Almería la semana pasada, en los plásticos, y los chicos decían que el efecto llamada, porque hay una cosa muy curiosa, que es que el Ministerio de Interior dice que no trata bien a los migrantes que llegan en patera, porque si no eso sería el efecto llamada. Si los trata como personas, pues entonces van a querer venir más. Y los chicos de los invernaderos decían que no, que el efecto llamada, si es que hay un efecto llamada, bueno, primero que hay un efecto huida, si no estuvieran bien en sus países no se vendrían aquí, y que el efecto llamada es el trabajo, que van donde hay trabajo. A Cádiz no va nadie, porque en Cádiz no hay trabajo, pero a Almería, que esta frase es literal, nos la dijo una persona, un jefe de servicio, dijo, en época de cosecha en Almería, que normalmente son entre 10 o 11 meses al año, porque a Huelva ya casi nadie va, porque la temporada es muy corta, recoge fruta hasta la escoba que pasa por la puerta. Da igual si tiene papeles, si no tiene papeles, si eres menor, si eres mayor, si eres de Guinea o de Burkina Faso o de donde sea. Cuando hay trabajo. Entonces, claro, a pesar de las condiciones, la gente va porque tiene trabajo. Entonces, bueno, que la gente no es que venga aquí a buscar una paga ni a que le den
un móvil o un cartón de tabaco, que eso lo hemos escuchado nosotras también cuando en 2018 llegó tanta gente al Estrecho, que ahí estábamos nosotras en Barbate ayudando a gente sin tener conocimientos de eso, que le daban hasta tabaco, y nosotros decíamos, pero la gente está flipando en colores. Entonces, claro, la gente viene porque lo que quiere es prosperar, no quiere otra cosa. Entonces, bueno, que la gente cuando está estancada en un sitio o cuando necesita, como ha dicho Tosé, hasta que no pasen 3 años, no puede regularizar su situación administrativa mientras tiene que comer. Y la gente pobre, por desgracia, tenemos que trabajar. Entonces, pues, es eso, que al final hay muchas prohibiciones y se les trata muy mal, pero después son necesarios porque son los que hacen los trabajos esenciales y los que levantan casi la economía de nuestro país, porque cuando era la pandemia, básicamente los que trabajaban eran ellos. Nosotras estuvimos gestionando desde Derechos Humanos en Cádiz muchas personas, muchos senegaleses que hay allí en Puerto Real, una comunidad de senegaleses muy grande que se dedica a la venta ambulante, sobre todo en verano, si vais a la playa, que son vendedores ambulantes, pero con sus papeles, que aquí está mi compito Che, que es la que y a mí, que son los que regularizan, pues como no podían vender, pues se fueron a Huesca, al campo, al Espárrago, a Tudela, se fueron a muchos sitios a trabajar. O sea que falta, al menos si es desde el punto de vista instrumentalista del mercado, hacen falta. Ya el discurso de que, pues ya por otro lado, bueno, pues a lo mejor es que conviene que estén de manera irregular para seguir explotándolo y que no tengan derecho. Y como no votan, pues entonces para los partidos políticos no son personas. No votan, ¿no? Allí hay un... Andrés, el micro. Como poquita gente. 2 cositas nada más. Una es con el tema laboral del trabajo. No, sin micro. Es que ayer por atrás, Vale, no mira, 2 pequeñas cosas. Una es el tema instrumental, o sea, el propio Seguridad Social ha dado las cifras de los millones de trabajadores que necesita España en los próximos años por la cantidad, por los puestos de trabajo que se dan, o sea, hay una necesidad de trabajo de mano de obra porque no hay nacimientos en España y es real, o sea, lo lógico sería facilitar ese tránsito en vez de dificultarlo, a no ser que sea por eso, por tener mano de obra esclava durante una temporada, ¿no? Y eso simplemente como un comentario. Y el otro es, o sea, ante la Europa fortaleza y que estamos pagando los países a terceros países para que hagan de guardias, las condiciones de las personas, por ejemplo, el pico en 2018 de Siria, de sirios que venían a través de Turquía hacia Grecia, las condiciones allí tienen que ser ya catastróficas, ¿no? ¿Cómo son las condiciones? O sea, si tenéis conocimiento de las condiciones de la población siria, por ejemplo, que está en Turquía, si hay campamentos de refugiados, o cómo se pueden encontrar esas personas. Bueno, en Siria, en Turquía, hay un campamento de personas refugiadas, la mayoría de origen sirio. Yo no sé si han llegado a tener, yo no sé, una barbaridad, 500, 600.000 personas. Es que si veis las fotos de cualquier campo de personas refugiadas, en realidad son personas que todavía no han conseguido la condición de refugiado, ¿vale? Pero la pueden conseguir porque vienen, por ejemplo, en el caso de los sirios, huyendo de una guerra, ¿no? Y eso es uno de los motivos por los que a ti te pueden dar la protección internacional. Vemos un montón de campos de refugiados en muchos países cercanos a donde hay conflictos y viven en tiendas de campaña. Es decir, las condiciones son ínfimas. Son las tiendas de campaña, que en este caso pone el ACNUR, esas tiendas de campaña blancas, y bueno, pues ahí llegan la ayuda humanitaria que llega, ya está. Esos por lo menos tienen la suerte de que algo de ayuda humanitaria llega. Hay en países en los que no está permitido que llegue la ayuda humanitaria y están dejando que la gente se muera. Que, por ejemplo, Grecia, hay mucha gente de Siria ahí estancada porque se consideró país seguro con esos 6.000 euros que le dio Europa, y lo que Europa hizo fue decir que bueno, que como ya estaban en Turquía en un espacio seguro, a pesar de estar en esas condiciones, que lo que podían hacer para venir a Europa era la reubicación. Entonces fue eso que se llamó lo de las cuotas, ¿no? Que España se ha comprometió a acoger como 14.000 y pico, 17.000 personas, y que nunca llegó a acoger.
Incluso, bueno, al principio fue menos hasta que apareció el cuerpo del niño Aylan en una playa de Turquía. Esa imagen la tenemos todas en las cabezas. Pero es que Aylan aparecen todos los días y eso les da igual. Eso fue porque era un niño de Siria, pero es que niños de Senegal y de Marruecos aparecen también todos los días. Entonces las condiciones, bueno, aparte de precarias, es que se les impide, por esos acuerdos que se tiene con Turquía, que puedan venir hasta que un país europeo diga que sí. Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, en la isla de Lesbos, en Grecia. O sea, la gente está allí, estancada en un campamento CIE, porque eso sí es una prisión, al final de una isla que la gente no cabe, y cuando la gente no cabe, pues ACNUR lo que hace es dar tiendas de campaña, y hay gente allí fuera de las tiendas de campaña. Y es algo muy curioso que el negocio del Decathlon prolifera mucho en todo ese tipo de contextos. O sea, porque en Almería, el Decathlon que está al lado del Ejido, ese es uno de los que más vende tiendas campañas de Europa, igual que los que venden en Grecia y en todos estos sitios. Entonces, la imagen que nosotros tenemos de refugiados es que es de una persona que necesita refugio, pero es que después Europa no tiene un sistema de acogida que sea digno para esas personas que se han visto obligadas a irse de su casa. Que es que no han salido de su casa porque han querido. O sea, que es que su vida corría riesgo. Y es más, la gente que sale es la gente que tiene pasta, porque la gente que no tiene dinero no sale de sus casas. Porque tú necesitas hacer un proceso, unas paradas, un camino, tienes que coger medios de transporte. O sea, que al final otra vez también es el negocio. Y como dices tú, las condiciones no son ni las más favorables para la salud física ni tampoco para la salud mental. ¿En Cartagena, Murcia? En Cartagena, Murcia, del CIE que hay, de gente diciendo que en Murcia no quieren allí. El CIE está en Sangonera, está en Sangonera, en un pueblo de Murcia. Y sí, da la casualidad de que en aquellas ciudades o provincias en donde en Murcia hay también muchas personas migrantes, porque también hay mucha recolecta de hortalizas, ¿no? Hay mucha huerta, la huerta murciana, entonces por eso también viven y llegan muchas personas extranjeras a hacer las campañas de las distintas frutas o verduras que puedan haber. Si os dais cuenta, si analizamos el mapa de España, en aquellas provincias o comunidades en donde hay muchas personas que vienen a trabajar en estas recolectas de la agricultura, la mayoría de los gobiernos que hay son gobiernos conservadores, e incluso gobiernos conservadores con la ultraderecha. En Murcia, por ejemplo, la comunidad autónoma lleva gobernada por el Partido Popular, no sé, 20 años o por ahí. El alcalde, el Ayuntamiento de Murcia es del Partido Popular en gobierno con Vox. Es decir, en el Ejido ganó hace unos años Vox. En donde hay mucha persona migrante, se produce ese efecto de exclusión. Y es que al final, cuando hablamos del racismo y de la xenofobia, muchas veces no hablamos de la parofobia, pero esa exclusión se produce y ese rechazo hacia las personas migrantes es porque lo que se está consiguiendo es el enfrentamiento del pobre con el más pobre. Es decir, yo tengo poco, pero tú tienes menos derecho porque eres menos que yo. Y eso se está consiguiendo, eso es una base de cultivo que la ultraderecha está poniendo ahí, y es el enfrentamiento de, al fin y al cabo, yo soy una persona pobre, pero soy española y tengo más derechos que que es igual de pobre que yo o más, pero viene de fuera. Ahí se está utilizando, pues, primero para los españoles y después, pero primero para los seres humanos. Terminada la reunión, ¿no? Sí, damos por terminada la reunión, si os parece. Agradecer que haya compartido con nosotros sus conocimientos y su experiencia, y a vosotros por haber participado en esta reunión. Sí, aguantarnos un ratito que charlamos mucho. Bueno, decir que los informes están en la página web de APDHA.